Bien, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos regale su gracia, su paz, que nos haga ser personas de verdad que se dejan tocar por la acción de Dios, que la persona del Espíritu Santo irrumpa en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos haga verdaderamente discípulos que salen. Y la mejor forma de hacerlo es ser discípulos que van a la misión precisamente con el Evangelio. Así es que, confiados en la acción del Espíritu Santo, le agradecemos la semana que iniciamos y le pedimos que la palabra vaya transformando nuestra vida. Él que fue el que la inspiró, Él que fue el que, haciendo que autores humanos pusieran por escrito el querer salvífico de Dios, nos ilumine. Nos dé la gracia, nos dé la luz, nos dé la fuerza, nos dé el ánimo para compartir siempre con los demás el fruto de su irrupción en nuestra vida, el fruto de la gracia que nos transforma, el fruto de ir a anunciar a muchos que la salvación está cerca. Y qué bonito. Yo quisiera proponerles algo para el día de hoy. Ayer tuvimos una celebración muy bonita, la presentación del Señor al templo, con la Candelaria, y dado que fue una fiesta que se nos colocó precisamente en la semana del transcurso del año litúrgico, del tiempo ordinario, la voy a dejar por fuera. Pero quisiera como adelantar un poco una reflexión que nos prepare para la celebración dominical del próximo domingo, que es el domingo cuarto del tiempo ordinario. Un poco para que tal vez los que están conectados y los que luego verán este programa por YouTube, por Facebook u otros medios, podamos irnos preparando para que el encuentro con la palabra el próximo domingo ya lleve un poco de adelantado, se haya despertado un anhelo, un deseo, un gusto por escuchar esa palabra. Ya no solo aquí y con mi aproximación, sino escucharla en comunidad, saborearla en comunidad, celebrarla en comunidad, para salir luego de la celebración deseosos de ir a comunicarla a otros. Estamos siguiendo el Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Lucas nos va guiando paso a paso en este proceso de la vida pública, de la vida ordinaria de Jesús. Yo quisiera que tomemos, si tiene su Biblia por allí, entonces le invito a que la busque, y busquemos Lucas 5, 1, 11. Voy a ponerlo aquí. Lucas 5, versículos del 1 al 11. Mientras ustedes los buscan, voy a darles unos segunditos para que lo puedan hacer. Listo. Entonces ustedes lo van haciendo y yo comienzo a mirar el texto. Bueno, el texto nos va a ofrecer verdaderamente una experiencia muy hermosa. Yo quisiera leerlo directamente desde la Biblia, el Evangelio de Lucas, y seguimos juntos el texto. Voy a usar una versión de la Biblia que es la de la conferencia o del CELAM de nuestra América. Dice el texto, voy a leerlo despacito para que lo podamos saborear un poco. Dice: en una ocasión, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno a él para escuchar la palabra de Dios. ¡Qué bonito! Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subió a una de ellas, que era la de Simón, le pidió que se apartara un poco de la orilla y, sentándose, enseñaba a la gente desde la barca. Cuando Jesús terminó de hablar, le ordenó a Simón: navega hacia el centro del lago y tiren sus redes para pescar. Simón le respondió: Señor, no pudimos sacar
nada a pesar de que nos cansamos trabajando toda la noche. Pero tiraré las redes confiando en tu palabra. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que sus redes comenzaban a romperse. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que fueran a ayudarles. Ellos fueron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Cuando Simón Pedro vio esto, se postró a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. En efecto, por la pesca tan grande que habían realizado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, incluso de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, a partir de ahora serás pescador de hombres. Entonces ellos sacaron las barcas a la orilla y, dejándolo todo, lo siguieron. Ahí tenemos el texto que será proclamado el próximo domingo y que tiene que ponernos, como Pedro, precisamente en esta dimensión de salida. Qué bonito. Dice el texto litúrgico del próximo domingo va a remarcar esta última frase del texto. Voy a escribirla. Dejándolo todo, lo siguieron. Dejándolo todo, lo siguieron. Escribo para que tengan tiempo de seguirlo, también para ir más despacito. Dejándolo todo, lo siguieron. Es lo último que se narra ya en el versículo 11 de este capítulo 5 de Lucas. Es una invitación de la palabra de Dios. Dice que la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Bueno, una invitación de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios no es principalmente un libro. Sí, es la Sagrada Escritura, pero la palabra de Dios es por excelencia una persona. Y esta persona se llama Jesucristo. Entonces, hay una invitación de la palabra de Dios, de Jesucristo. ¿Cómo podríamos traducir esta invitación? Hagámoslo de forma muy sencilla. Descubre tu vocación. Descubre tu vocación. Pero esto significa a la vez, descubre tu lugar en la iglesia. Tu lugar en la iglesia. Un lugar. ¿Cuál es tu lugar en la iglesia? Pero no es solamente en la iglesia, es mucho más ancho, mucho más amplio. Descubre tu espacio en el mundo. Somos cristianos en una realidad que abarca todo el mundo. Pero también descubre tu misión en la vida. Tu misión en la vida. Todavía más, una más. Descubre tu misión cristiana. Tu misión concretamente cristiana. Hasta que tenemos una invitación de la palabra de Dios que nos tiene que hacer ser personas como Pedro en salida. Pero vamos a ver cómo sucede esto. Dios quiere que seas instrumento para Él, en Cristo, con la acción del Espíritu, llegar al ser humano y redimirlo. Para darle vida en plenitud, para salvarlo, para perdonarlo, para dignificar. Son varias palabras que son importantes y van de la mano. Redimir, dar vida, salvar, perdonar, dignificar. ¿Y esto por qué? Porque Dios tiene un proyecto, un plan salvífico, una misión para cada uno de nosotros. ¿Sí? Podemos hablar de planes, proyectos y misión. Y estos planes, proyectos y misión tienen que llenar de sentido todo. ¿Qué tiene que llenar?
dar sentido. Sentido cristiano, desde luego, a todo, a nuestra vida, a nuestro tiempo, darle sentido a nuestro tiempo. A veces no lo hemos encontrado. Darle sentido a nuestros esfuerzos, que es importante. Todos nuestros esfuerzos están llenos de sentido cuando descubrimos a Cristo, cuando el Espíritu irrumpe en nuestra vida. A nuestro proyecto vital. A nuestro proyecto vital. ¿Cuál es el proyecto de tu vida? Pero hagámoslo todavía más sencillo. Darle sentido al día a día. Darle sentido al día a día. Cuando esto acontece, entonces la invitación de la palabra de Dios nos hace sus colaboradores para que su presencia personal, dijimos que es una persona que se llama Jesucristo, llegue tanto a los que lo buscan, y estos son parte de la misión, tiene que ver con esto, los que buscan a Dios en Cristo, en el Espíritu, los que buscan al Padre, pero no solamente a ellos, sería muy reducido. Hay que ir también a los que se han olvidado de buscar, los que han olvidado buscar, o a los que creen que ya no vale la pena buscar, puesto que no van a encontrar nada. Hasta allí tenemos que llegar, siempre en esta línea. Bueno, pero veamos cómo está ubicado este texto. Vamos a fijarnos en el contexto. El contexto de Lucas 5, 1, 11. Vamos a fijarnos en este contexto. Hagamos una lista de las actividades que Lucas nos dice que ha realizado Jesús hasta este momento. En Lucas 3, 21, 22, nos dice Lucas que Jesús fue bautizado y proclamado hijo amado del Padre. La voz del cielo lo proclama como hijo amado. Luego de ahí sigue el capítulo 4, 4, 1, 13. En 4, 1, 13 nos dice Jesús que Jesús inauguró su predicación en la sinagoga de Nazaret. Y qué hermoso, porque en este momento Él ha hecho luminosa y actual la Escritura. Cuando dice, esta palabra que han escuchado se ha cumplido hoy. O sea, hace que la palabra, una palabra antigua, una palabra del profeta Isaías, una palabra que tenía al menos 600 años de haber sido puesta por escrito y proclamada por primera vez, se actualiza y se vuelve luz en el hoy. Eso ya lo vimos según los evangelios anteriores. Luego en 4, 21, 30, en 4, 16, 20, encontramos que Jesús, en 4, 1, 13 decía, me equivoqué, fue tentado y puesto a prueba en el desierto. En 4, 16, 20 lo que decía, él va a la sinagoga de Nazaret y actualiza la palabra. En 4, 21, 30, Jesús, siempre dentro de la sinagoga de Nazaret, nos dice que ha sido enviado a todo ser humano. También ya lo vimos en el evangelio del domingo anterior, o tras anterior, con aquella mujer viuda, con aquel leproso de Siria. Ha sido enviado a todo ser humano, no solamente a unos, a los judíos, ni solamente a los cristianos, a todos. En 4, 31, 37, nos dice que ha vencido el mal exorcizando en Cafarnaúm. Y en 38, 41, encontramos que sigue actuando salvíficamente y sanando cuando ha curado a la suegra de Pedro, cae el mal y el pecado del corazón humano. Luego en 4, 41, 42, se nos dice que ha anunciado con la fuerza del Espíritu que ha sido enviado a nosotros.
y que debe moverse y reconocer un camino que llega, dirá Lucas después, hasta los confines de la tierra. 4, 42, 44, en adelante. Bueno, precisamente ahí sigue el capítulo 5. Vean qué interesante, porque a veces leemos los textos sin fijarnos en el contexto. Hay una trayectoria, hay un camino que Lucas nos ha narrado de cómo Jesús ha ido viviendo esta experiencia. Bueno, a partir de allí tenemos que fijarnos lo que sigue. Terminado el capítulo 4, con esta dimensión de Jesús que tiene que ir a otros pueblos y no limitarse solo a un pueblo, emerge la respuesta. 5, 1, 11. Es el momento de la respuesta a esta palabra. Es el momento de la respuesta a esta invitación. Y comienza el seguimiento. Comienza lo que podríamos llamar la obediencia de la fe. Es así donde y cómo nace la iglesia, un nuevo pueblo, capaz de oír, decidirse y decirle sí a la palabra de Dios, cosa que Lucas ya nos ha venido mostrando desde el principio, de una forma particular, en la imagen donde María dice, hágase en mí según tu palabra. Bueno, podríamos pensarlo así. Dios pregunta, ¿quién será mi voz en el mundo? Voy a quitar esta primera columna para que podamos seguir escribiendo algunas palabritas que siempre nos va a ayudar a avanzar más fácilmente. Voy a quitar también esta columna. Entonces la pregunta que Jesús puede hacer eso, ¿quién será mi voz en el mundo? Y esta pregunta no va dirigida solo a los apóstoles, solo a los que él va llamando de una forma particular. Es una pregunta dirigida a todos. Y en el texto, en los textos litúrgicos del próximo domingo, veremos que es una palabra que se le dirige a Isaías. Voz a Isaías, que está en el templo, que se le dirige a Pablo en la carta a los Corintios, que se le dirige a Pedro en el texto evangélico, que se me dirige a mí y se te dirige a ti. ¿Sí? A mí, a ti, a Pedro, a Pablo, a Isaías. Porque cuando se trata de dar sentido, una misión, una vocación, un plan, un proyecto, un para qué, un por qué y un cómo a nuestra vida, porque esto engloba todo. Dios cuenta con nosotros. Eso es importante. Dios cuenta con nosotros. Y cuenta con nosotros tal como somos, con quien somos, tal y como somos, con nuestras capacidades, talentos, habilidades, dones. Pedro, con toda seguridad, le hubiera ofrecido a Jesús sin ningún problema. Mira, yo sé manejar la barca, yo sé pescar, yo sé echar las redes, cuenta con eso. Pero una vez que la palabra irrumpe en la vida de Pedro, Pedro ya no se ofrece. No se ofrece. ¿Por qué? Porque experimenta su debilidad, experimenta su pecado. Y curiosamente Jesús cuenta también con esa debilidad. No con el pecado, pero sí con el pecador. Cuenta con esa debilidad. Es la palabra, la fuerza de la palabra de Dios para cambiar la vida de quienes la escuchan, acogen, obedecen y siguen. La que 4 verbos: escuchar, acoger, obedecer, seguir. Entonces, quien es llamado a ser profeta siente que algo le arde en el corazón. Recordemos, dentro del mismo Evangelio de Lucas, el último capítulo 24, cuando ya el resucitado va explicándole a los discípulos la palabra desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, los profetas, los salmos, les arde el corazón. Y claro, cuando la palabra, que es una persona, esto irrumpe en la vida personal, en mi vida, en tu vida, nos pasa lo de Pedro, nos pasa lo de Isaías, nos pasa lo de Pablo. Da miedo. Claro, da miedo. Pero
acontece algo maravilloso. Esta palabra transformadora, la persona de Jesús, convierte todo, el miedo, en valentía, en astucia. Por eso, insisto, es una invitación de Dios, de la palabra, a descubrir tu vocación, tu lugar en la iglesia, tu espacio en el mundo, tu misión en la vida y en la vida cristiana. Si no aceptamos que Cristo ha sido resucitado por Dios, ojo, y eso es importantísimo, el cristianismo que profesamos, el evangelio, no tiene sentido. Si Cristo no vive una vida nueva, el cristianismo no tiene nada que ofrecer a los humanos. Pero no, podemos gritar con Pablo, Cristo ha resucitado, Él es el resucitado. Entonces, la palabra de Dios tiene una eficacia que motiva a una respuesta. Todos estos, incluyámonos nosotros, yo y tú, todos estamos llamados a dar una respuesta. Una respuesta. Estamos llamados a dar una respuesta. Pedro la dio, Isaías la dio, Pablo la dio, los apóstoles la dieron. Y cuando la dieron, no eran santos. Isaías dice, soy un hombre impuro, de labios impuros, en un pueblo impuro. Pablo dice, terminé siendo uno como un aborto. Pedro dice, aléjate, apártate de mí, que soy un pecador. No eran santos, eran pecadores, alejados de la santidad divina. Pero la palabra Jesucristo, insisto, es una persona, Jesucristo, su evangelio se impone en nuestra vida. Pero, y quiero resaltar esto, se impone, esto a muchos les suena mal este verbo, podría ser otro, pero al imponerse, porque realiza lo que quiere, no nos agrede. No, la palabra nunca te agrede. Si la palabra te agrede, ya no es palabra de Dios. La palabra de Dios puede corregir, puede hacer muchas cosas, pero no te va a agredir. Por lo menos la palabra de Jesús nunca te agrede. ¿Qué hace la palabra? Interpela. La palabra, como Isaías, como Pablo, como Simón, envuelve misteriosamente. Y en este envolvernos, Isaías se ve envuelto en la nube, que es la presencia de Dios en el templo. Envuelve, nos renueva. La palabra, una vez que respondemos, nos renueva. Pero no solamente nos renueva, sino que también nos cambia los horizontes de nuestra existencia. Es decir, nos da nuevos horizontes. Nuevos horizontes, completamente nuevos. Nos convierte en colaboradores de la misión profética. De la misión profética de Dios, que en este caso es el anuncio del Evangelio. Y esta es la misión fundamental de la iglesia en el mundo. La iglesia existe, es para anunciar el Evangelio al mundo. Por lo tanto, en este primer momento, no es necesario ser santo o perfecto para colaborar con Dios. Así lo confirma Isaías, Pablo, Pedro, los apóstoles. Pero, ¿qué hace falta? Poner nuestra persona, con todo lo que ya dijimos, poner nuestra persona al servicio del Evangelio, al servicio de Jesús. Y esto incluye nuestra conciencia de pecador. Tener conciencia de que soy pecador. Aléjate de mí, que soy un pecador. Ay de mí, que soy un hombre de labios impuros. Pero una vez que esto está, Él nos anima y entonces ponemos al servicio de Él también nuestra voz, nuestro trabajo. Nuestra voz, nuestro trabajo. Y nos daremos cuenta de que todo será distinto. Es decir, en el fondo se nos propone una nueva vida,
un estilo nuevo de vida, en perspectiva de futuro. Porque la misión siempre está hacia adelante. La misión no es volver hacia atrás para mirar los logros obtenidos. Eso puede animarnos, pero no nos pone en camino. Lo que nos pone en camino es la perspectiva de futuro. Serás pescador de hombres. Serás en futuro. Y esta perspectiva de futuro debería tener una característica: sin cálculos. Sin cálculos. Ahorita lo voy a desarrollar un poquito más. Sin cálculos. Y todo cambiará. Así cambiaron Isaías, Pablo, Pedro. No somos santos, no somos perfectos. Pero alguien se podría preguntar: no soy ni santo ni perfecto, ¿cómo puedo entonces colaborar, ser colaborador? Cuando aprendemos a fiarnos de Jesús y de su evangelio, cuando queremos salir de nuestros límites, de nuestra condición de pecadores, la palabra, y esto es importante en el Evangelio de Lucas, la palabra de Dios es más eficaz que nuestras propias fuerzas, más eficaz que nuestras risibles razones. ¿Sí? Señor, pero es que no pescamos nada toda la noche. Y eso de noche, de día y a media mañana es totalmente absurdo. Ahorita desarrollo eso. No, ir más allá. Por eso, la invitación es: echemos las redes en el agua. En la vida, en la familia, en el trabajo, en nuestros ámbitos de diversión, de esparcimiento, de entretenimiento, de descanso, entre amigos, en la parroquia, importantísimo. Y seremos profetas y pescadores. Pero hagámoslo con una convicción, Es necesaria una convicción. Es necesaria una convicción. Antes de escribirla, voy a quitar esta columna porque ya no la necesitamos. Una convicción. ¿Cuál es la convicción que debemos tener? Es muy sencillo. La vida personal de cada uno y la vida comunitaria y social de todos. Comunitaria porque pertenecemos a una comunidad cristiana, y social porque estamos inmersos en el mundo, está llamada a algo mucho más que simple sobrevivir. No nos limitemos simplemente a sobrevivir, no. El ser humano está llamado a vivir. Voy a ponerlo con mayúscula mejor. Vivir. Hay una palabrita en Lucas que desgraciadamente los traductores de la Biblia todavía no están traduciendo. Jesús le dice a Simón: serás pescador de hombres. Pero Lucas agregó un verbo, el verbo zogreo en griego, que significa pescar peces para mantenerlos vivos. Normalmente, ¿qué hacen los pescadores? Pescan para matar los peces. Nadie pesca peces para volver a echarlos al agua, porque además están heridos y se van a morir. Lucas dice: serás pescador de hombres vivos para conservarlos vivos, para que vivan, para que ya no mueran. Por lo tanto, tanto el pescador como los que son recibidos en la red están llamados a vivir de verdad. Ya habíamos dicho, llenar la vida de sentido, llenar los años de vida y no la vida de años. Eso es pasar, eso es sobrevivir. No. Dios nos ha creado personalmente para darnos vida, para llenarla de sentido. Un sentido que va más allá de lo actual, que alcanza una plenitud de vida, hasta vida eterna. Entonces vean que el texto de este domingo quinto del tiempo ordinario, conduce de la mano para seguir detalladamente el proceso espiritual de Simón. Es muy interesante este proceso. Voy a verlo de forma resumida y luego lo amplío un poquitito más. Como Pedro primero deja que Jesús utilice su barca. Jesús, dice Lucas, estaba ya prácticamente, estaban como sardinas. Jesús quiere hablar a la gente, pero lo están
apretujando. Él ocupa un lugar más tranquilo. Le presta la barca. Luego, contra su parecer, se adentra en el lago para volver a echar las redes. El resultado es la gran pesca que no consiguen, que no le invita a seguir a Jesús, porque Pedro, al realizar la pesca tan grande, no dice, Señor, quiero ir contigo, no. Pedro le dice, no, aléjate de mí, quítate de mí, ponte a distancia, no sea que te contamines conmigo, que soy un pecador, como pensaban o se les había educado por la enseñanza de los fariseos y etcétera. No, por eso al final toma la decisión de dejarlo todo, al escuchar de labios del propio Jesús que no temas, que confíe en su persona, que se embarque en un nuevo futuro. Y Pedro dice, aquí voy. Después voy a subrayar un poquito más. Estas palabras de esperanza, y recordemos que estamos viviendo intensamente, y ojalá yo deseo que sea más intenso, el jubileo de la esperanza. Son palabras de esperanza, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres vivos para mantenerlos vivos. Y estas palabras le permiten olvidar su condición de pecador. O por lo menos no darle tanta importancia a eso, porque de repente se siente admitido en una esfera que le supera, convirtiéndose junto con sus compañeros, se supone Andrés, Santiago, Juan, en ese momento, en compañeros de camino para construir el reino. Porque hay un detalle además de esto. El encuentro personal y comunitario con Jesús persona, con Jesús evangelio viviente, no es nunca cerrado. No es que me encontré con Jesús y ahora soy feliz porque vivo con Jesús. No, es algo más. Este encuentro con Jesús invita necesariamente, casi que en el Evangelio de Lucas hay que usar la palabra, el verbo empujar. Empuja a comunicar la experiencia. Empuja a comunicar, compartir la participación. El don es demasiado grande para contenerlo en sí mismo. Se vuelve incontenible. Se hace necesario comunicarlo a los demás. Pedro llama a los compañeros de la otra barca, se duplican los operarios, continúa, crece, se desborda y será una pesca que no tiene comparación. Miren, y otro detalle aquí importante. Jesús, y entendamos esto, vamos a escuchar todos los domingos de este año el Evangelio de Lucas, que es una maravilla, verdaderamente hay que ir cada domingo con una gran disposición a escuchar el Evangelio todo este año, todo el tiempo, pero es que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de Lucas. Y entender con las muchas escenas que se nos van a ir presentando, que Jesús no se asusta de tener junto a sí a un discípulo que se reconoce pecador. No, casi que podríamos decir que más bien, si se reconoce pecador, Pedro podrá comprender mejor su mensaje de perdón y su acogida a personas pecadoras, o como algunos llamarán por ahí, indeseables, alejadas, separadas, marginadas, discriminadas. Jesús le quita a Pedro el miedo a ser un discípulo pescador, asociándolo a su misión, junto con sus compañeros, porque al final, dejándolo todo, lo siguieron. Reunir, convocar personas de toda condición a entrar en el proyecto salvador de Dios, en el proyecto vivificador. Todo el que escuche la invitación, aunque se reconozca pecador, o precisamente porque se reconoce pecador, va a entrar en este proyecto salvador de Dios. Ciertamente, alguien podrá preguntarse, no sé, hay algo que no entiendo, ni termino de entender de este Jesús. No te preocupes, nadie lo ha entendido hasta ahora. Y se puede preguntar, ¿qué le pasa?
¿Sí? ¿Qué le pasa a Jesús? Porque Él conoce, sabe de nuestras fragilidades, de nuestras angustias, de nuestra debilidad, de nuestra impotencia, y quiere seguir contando con nosotros. Él insiste en seguir contando con nosotros. Tomo nuevamente la escena del capítulo 24 de Lucas. Aquellos dos discípulos que van de regreso a Emaús, desesperanzados, descorazonados, desanimados, desmotivados, insiste en ir a buscarlos y devolverlos a la comunidad de Jerusalén. Ese es Jesús. Es Jesús que, como el padre del capítulo 15, no se resigna a que un hijo se le va. Sigue esperándolo hasta que lo encuentra. Y no se resigna a que un hijo no quiera entrar. Sale para invitarlo. Es que, como el del capítulo 10, quiere que estén allí a su lado todos, también los que están maltratados, medio muertos al borde del camino, etcétera, etcétera. Todo el Evangelio de Lucas. Si comienzo a hacer ejemplos, se me va todo el rato. Entonces, Él toma nuestra realidad para recorrer juntos el camino del mundo. Y para eso se fija en el ser humano, llamándolo a ser seguidor. Una tarea que sigue siendo nueva. Ser pescador de seres humanos vivos y para la vida. Instrumentos para que Él llegue al ser humano y lo redima, lo salve, lo perdone, lo dignifique, habíamos dicho. Entonces podemos revestirnos de algunas cualidades. Del profeta Isaías, primera lectura. Reconociendo la propia incapacidad, pero aceptando el reto. ¿Quién irá? Yo, aquí estoy yo, heme aquí, dice Isaías. Pero también de las virtudes de Pablo, que se siente pecador, perseguidor, y que se experimenta a sí mismo como un aborto de apóstol, pero que se dispuso a entregar su vida por el Evangelio de Jesucristo. También de la disponibilidad de Pedro, que reconociendo su incapacidad, la poca eficacia de sus técnicas de pesca, se disponen con entrega al seguimiento de Jesús. Es la buena nota que brota de labios de Jesús. Una palabra dicha con fe. Una enseñanza arraigada en el Evangelio. Ciertamente que este mensaje nos hace percibir sin dificultad la verdad de Dios y escuchar de labios de su Hijo, el amado, que habíamos dicho, fue proclamado Hijo amado, de Él, del amado, escuchamos que Dios es perdón, que Dios es misericordia. En Lucas la palabra clave es un verbo que es splanknitzomai, el Dios de la conmoción entrañable, de la misericordia insondable, que llama a la conversión, que llama al seguimiento. Por eso decía, es el momento para aceptar esta invitación de Dios. Descubre tu vocación, tu lugar en la iglesia, tu espacio en el mundo, tu misión en la vida, tu misión cristiana. Pero hacerlo desde la culpa, sin mirar a Dios como juez resentido y castigador. Porque a veces pasa eso, que somos más fáciles, más prácticos en mirar el pecado y decir, Señor, apártate de mí, no me castigues, por favor, no atentes contra mi vida. No, quien así lo hace no ha entendido nada del Padre. Porque ¿cuál es el interés del Padre? Y aquí Jesús tendrá un montón de parábolas para decirnos. El interés del Padre somos nosotros. Eres tú. Soy yo. Y le interesa, se preocupa, hace todo por nuestro bien y nuestra salvación. Para otorgarnos el perdón. Para ayudarnos a ser más humanos. Es una dimensión del Evangelio de Lucas. Hacernos más humanos. A veces somos nosotros mismos los que nos juzgamos, nos condenamos, nos castigamos, pero lo hacemos de una forma, ¿qué palabra uso? Tonta, absurda, porque si nosotros nos juzgamos, condenamos y castigamos, o castigamos y condenamos, rechazamos su amor, rechazamos su oferta. La reacción de Jesús
que es encarnación, entrañable, conmoción, de un Dios que es, ante todo eso, conmoción entrañable, perdón. Es un Dios conmovedor. No temas. Desde ahora te encargarás de mantener vivos a los pescadores, a los pescados, vivos a los pecadores, para ofrecerles el perdón y que tengan vida. Entonces Pedro, sobrecogido por la presencia de Dios, reacciona reconociendo su situación. Apártate de mí. Soy un pecador. Pero ¿qué hace Jesús? No se aparta de él. Tengamos claro esto. No sé por qué nos cuesta tanto en la iglesia entender que Dios no se aparta de nosotros. Jesús no se aparta. Nos confía una nueva misión. No temas. Vemos. Ve conmigo. Vamos. Reconocer el pecado, invocar el perdón, nos hace creyentes. Y es una forma sana de renovarnos y crecer como personas. Y esa es precisamente la suerte del pecador. Saberse pecador, pero a la vez saberse perdonado, aceptado, comprendido, amado, con conmoción entrañable por el Dios revelado en Jesús. Entonces nuestra tarea como creyentes es ser responsables de anunciar una palabra, que es una persona, que es Jesucristo, una palabra que ayude a nuestro pueblo, como catequista, como delegado de la palabra, como ministro de la Eucaristía, como sacerdote, como diácono, como obispo, como evangelizador, que ayude al que no se escucha a recuperar la confianza, primero en sí mismo, no temas. Luego en los hermanos, llamarlos, convocarlos para juntos hacer la gran pesca. Y sobre todo en Dios, el Dios de la esperanza, porque la esperanza, como dice la carta a los Romanos 5:5, no defrauda. Miren, hay salidas y luces que no podemos ocultar a la gente que se agolpa para escuchar la palabra. Y a mí me parece que a veces hacemos una visión un poco negativa. Yo estoy convencido de que la gente se agolpa, sigue agolpándose y no dejará de hacerlo para escuchar la palabra. Pero quiere que sea palabra de Dios. Lucas insiste en el versículo 1. Se agolpaban para escuchar la palabra de Dios. Es lo que tenemos que anunciar. La palabra. Querido hermano sacerdote, queridos obispos, queridos diáconos, queridos delegados de la palabra, ministros. Anunciemos palabra. Una palabra en el Evangelio de Lucas caracterizada precisamente por esta dimensión. La dimensión cercanía, misericordia. Antes de terminar, quisiera insistir en un detalle. Un detalle. Pedro le ha prestado la barca a Jesús y pues habiéndola metido un poco en agua, tuvo que quedarse allí, sentado escuchando. Tuvo que escuchar toda la predicación de Jesús, toda la exposición de la palabra de Dios. Terminada la exposición, Jesús le dice, llévame a la orilla, vamos a tomarnos un café. No, rema mar adentro. Pedro sabe que, como decía hace un rato, es absurdo. Después de una noche, como se insiste, de no haber pescado nada, echar las redes a media mañana. Los peces de día están más hondos. Pero Pedro toma una decisión importantísima. Y quiero que esto nos quede grabado en el corazón. Pedro ha escuchado un buen rato la palabra de Dios de labios del que es la palabra encarnada. El Hijo de Dios, del amado de Dios, el Padre. Y Pedro reacciona positivamente. Aun cuando sabe que es absurdo y le explica a Jesús que sabe mucho de la palabra de Dios, pero poco de pesca, le dice, pero es que esa palabra que he escuchado sentado aquí tiene algo que decirme a mí. Tiene algo que comunicarme a mí. Es una palabra para mí. Recordemos, para mí, para ti.
para todos, para Isaías, Pedro, Pablo. Entonces, dado que esa palabra que escuché tiene algo que decirme a mí, Pedro o Simón en ese momento se abandona. Y le dice, aunque humanamente hablando es absurdo lo que voy a hacer, lo hago confiado en tu palabra. Porque tu palabra tiene algo que decirme a mí también. No solo estoy aquí porque te presté la barca y tengo que sacarte luego afuera. No, es que estaba escuchándola. Y escuchando esta palabra, quiero arriesgar. Quiero arriesgarla. En tu palabra las voy a echar. Y Pedro tiene que dedicarse a partir de ese momento a custodiar la palabra. Y tendrá que custodiarla como nosotros, día a día, abriéndole espacio en el corazón para que cuando Jesús la vaya explicando, arda nuestro corazón. Y abriéndole espacio para que en la acción de la fracción del pan, que no es solo la Eucaristía, sino también la fracción del pan, con el que no lo tiene, hay que hacer esta liturgia de las manos, se nos abran los ojos. Y una vez que logremos custodiarla de esta manera, hay que permanecer en ella. Dejar que sea esta palabra, pues hay que seguirlo. Y permanecer significa también salir y llevar a anunciar. Y no solo permanecer, es apostar. Apostar, no sé qué, podría ser un verbo mejor. Apostar por esta palabra. Una palabra que verdaderamente dice, vale la pena, arriésgate. Y superando este obstáculo. Pensar que porque soy pecador, Jesucristo tiene que estar lejos de mí. No, escúchalo bien, escuchémoslo bien. No temas, no temas. Quiero que seas una persona que mantenga viva a la fe de los demás, la esperanza de los demás, la caridad de los demás. Serás pescador de hombres vivos para mantenerlos vivos. Luego esta vida se convertirá en vida eterna tras el misterio de la resurrección. Bien, entonces el texto nos revela la generosidad del Señor para con los que son generosos con Él. La pesca que parecía un fracaso se convierte en abundancia. Los esfuerzos por construir la justicia, la fraternidad, la paz, hoy tan urgentes, son compensados con brotes del reino. Tenemos que reconocer estos brotes allí, en medio de las sombras y contradicciones. Dios sigue actuando. La palabra sigue siendo una necesidad. La gente la desea. Les invito, ya creo que tenemos que ir terminando, a menos que Laura tenga por ahí alguna pregunta o lo que sea. Les invito a que meditemos esto. Pueden ver una y otra vez este video si en algo les motivó, para que el domingo, cuando vayamos a celebrar la Eucaristía, verdaderamente esta palabra ya proclamada por el ministro y escuchada, celebrada en la escucha, en la fracción del pan, en la oración común, la vivamos con un corazón ardiendo y queramos salir a la liturgia de las manos, a encontrar al que necesite esta palabra para que se levante, para que se ponga en camino, para que viva, para que sea constructor del reino, para que busque muchos, para que ya no vivan en el pecado ni en la muerte, sino para la vida eterna. Bien, no sé si haya, Laura, alguna cosa por allí. Creo que estamos con el tiempo muy cerca. A ver cómo estamos. Listo, entonces, pues démosle gracias a Dios por este momento que hemos vivido. Vamos a ver, yo espero todos los lunes poder comunicarme con ustedes, pero algunos lunes tendré que estar en vuelos porque tengo que salir, pero ya veremos cómo nos la arreglamos. Entonces, vamos ahora entonces a ¿cómo se llama? Es que Laura me puso un mensaje. Vamos a darle gracias a Dios por eso. Padre, permítenos conocer ese amor de conmoción entrañable que nos revelas en tu Hijo, el amado Jesucristo, en esta palabra. Y haz que no solo conocerlo, sino querer llevarlo a los demás y hacer que muchos vivan esta experiencia. Que Dios le bendiga. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga a todos. Estamos en vivo. Vamos a pedir que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nos vemos el domingo en la Eucaristía y luego en la liturgia de las manos. En cada comunidad, cada uno hará lo suyo. Gracias.